En la capital de Honduras, Tegucigalpa, se levanta una de las edificaciones que representa el deseo por consolidar la democracia en dicha nación. De 1922 a 1992, esta sería la edificación de la Casa Presidencial, hoy antigua Casa Presidencial. Es en 1916 cuando uno de los gobernantes, en ese momento Francisco Bertrán, decide que es necesario contar con una edificación específica para el Poder Ejecutivo. Lídicis Figueroa es una de las personas que ha investigado sobre esta época y sobre todo sobre esta construcción. Pero Lídicis, cuéntenos dónde se albergaba la Casa Presidencial o dónde se gobernaba si no existía un lugar específico. Sí, bueno, recordemos que la capital de Honduras antes de 1880 era Comayagua. Pues es en octubre de ese año cuando el gobierno reformador de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa deciden cambiar la capitalidad hacia Tegucigalpa y lo primero que hacen es ya sea comprar las edificaciones que van a servir para las instituciones públicas o construirlas, ¿no? Entonces justamente aquí donde estamos en este momento funcionó la primera casa de gobierno en 1880, donde ahora tenemos pues el Congreso Nacional, ¿verdad? Era una edificación de madera de 2 plantas, donde se ubicó no solamente la sede del Poder Ejecutivo, sino también la residencia presidencial y algunos ministerios, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Gobernación. Entonces tenemos primero su primera sede aquí en los predios de la Plaza La Merced. Posteriormente tenemos una segunda sede a un costado, siempre dentro de estos predios, ya una casa de adobe y de piedra que fue habilitada como segunda sede, y luego tenemos una tercera sede justo al oeste de la Plaza Central, en el histórico y emblemático inmueble conocido como Banco de Honduras, un inmueble estilo neoclásico que fue construido por un arquitecto de mucho renombre, Emilio Montesi, que justamente fue traído por los reformadores liberales para que fuera el arquitecto del Estado dentro de ese proyecto, digamos, modernizante de la ciudad, porque Tegucigalpa tenía que ahora dignificar ese nuevo título de capital, ¿no? Entonces sus construcciones debían dignificar a ese título. Entonces tenemos 3 sedes primero de casas de gobierno, de Poder Ejecutivo, antes de la ahora emblemática antigua Casa Presidencial. Y precisamente ¿cuál era la parte social, el ambiente social, el contexto social en el que se envuelve la capital para 1916, que es cuando ya se decide, bueno, vamos a construir algo especial? El contexto tanto político como social es bien importante y determinante en el proceso de construcción de lo que ahora llamamos antigua Casa Presidencial. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, todo el acontecer político del siglo XX de Honduras es bastante inestable. Justamente principios del siglo XX es de mayor inestabilidad, sobre todo política, por las guerras internas partidistas que se dan en ese momento y que vienen a repercutir tanto en la construcción de la Casa Presidencial, porque esto hizo que se demorara casi una década la construcción de la obra, que no se haya hecho un proceso de inauguración oficial ante un inmueble tan emblemático, ¿verdad? Y tan imponente. No hay registros de que se haya inaugurado oficialmente como casa de gobierno, e incluso que el arquitecto a quien se le encomienda la obra se vaya del país antes de culminar dicha obra, y se le encomienda a otro ingeniero que continúe con el proceso de construcción del inmueble, para que termine los planos que Augusto Bressani, que es quien construye la casa, lo concluya, ¿no? Bien, y aquí tenemos como algunos actores, digamos, relevantes en este conflicto político que, como le mencionaba, tienen relación directa con el inmueble. Por ejemplo, en las elecciones de 1923, donde sale triunfador Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Un personaje relevante para la historia política de nuestro país del siglo XX. Él sale triunfante. Sin embargo, las leyes vigentes en ese momento establecían que para que fuera nombrado como ganador, como triunfador, como gobernante triunfador, debía por lo menos obtener el 50% de los votos emitidos, y él adquirió como unos 3.580 votos menos para llegar a ese 50%. Entonces quedaba a criterio del Congreso determinar si se nombraba ganador o
hacían, digamos, un acuerdo que nunca se llevó a cabo. Es así entonces que Carías Andino empieza a conformar como su ejército insurreccional, donde ahí salen en escena dos generales destacados que le acompañaron en sus fuerzas insurreccionales, que es Vicente Tosta y Gregorio Ferrera. Las fuerzas militares de Carías logran salir vencedoras en todo este proceso, logran sitiar casi todo Honduras y en especial sitiaron Tegucigalpa. Aquí digamos que Tegucigalpa era foco de fuego cruzado entre los grupos en contienda, y aquí un dato curioso e interesante es que a pesar de que Tegucigalpa queda destruida, saqueada, con muchas edificaciones destruidas, la antigua casa presidencial parece haber quedado intacta, o no hay registros de que hubiese sufrido algún tipo de daño. Y esto lo que nos indica entonces es que para los grupos en contienda, esta edificación recién construida y sede de casa de gobierno viene a materializar como el triunfo, ¿no? Entonces era ese trofeo que tenía que mantenerse allí protegido. Bien cuidado, ¿no? Porque si no iban a vivir en un espacio destruido. Así es. Y justamente para este momento, ya desde 1922 hay registros de que el general Rafael López Gutiérrez ya utilizaba la casa, la nueva casa, como sede del Poder Ejecutivo. Sin embargo, al final de la Guerra Civil de 1924, cuando se designa provisionalmente como presidente a Vicente Tosta, este no ocupa este edificio recién construido como sede de gobierno, sino que se volvió a ubicar en una de estas edificaciones que tenemos aquí en la Plaza La Merced. Pero después de sus sucesores, digamos ya a partir de Paz Barahona, ya se empieza a utilizar la casa de manera sistemática como sede del gobierno de Honduras. Nos vamos a dirigir entonces hasta donde está ubicada la hoy llamada antigua casa presidencial, en aquel momento casa de gobierno. Así es. Para que ustedes también puedan disfrutar de toda esa maravillosa historia que se guarda en esas paredes. Vamos. Y otro de los aspectos que resulta interesante, si es que se conoce el dato, es cuánto costó la construcción de esta casa presidencial y también quiénes habitaron la misma. Sí, bueno, en cuanto a la construcción, el costo de la misma no está como bien registrado. Es probable que algunas facturas se hayan perdido justamente por el contexto, ¿verdad? Inestabilidad política que se vivía en ese momento, porque las facturas que hay hasta ahora solo registran un costo de 400,000 pesos, lo que es un costo muy bajo para un edificio de esta magnitud, ¿verdad? Entonces no hay un costo, digamos, establecido que se encuentre, digamos, registrado sobre cuánto costó la totalidad de la obra. Es más, hasta los planos originales de la casa, de la construcción, se perdieron. ¿Y se ha hecho algún registro, se ha intentado volver a reconstruir los planos o eso ya no es posible? Se puede, claro. Nosotros, digamos, en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, con la oficina de la Unidad de Patrimonio Inmueble y Monumentos, se hacen, digamos, levantamientos arquitectónicos, claro que sí, de los inmuebles patrimoniales, y de esta casa pues se tiene un levantamiento de todo el inmueble actual. Uno de los personajes emblemáticos para el país resulta Tiburcio Carías Andino, que por cierto es uno de los que habitó más tiempo la antigua casa presidencial. Efectivamente, Ana, él pues fueron 16 años los que gobernó, 4 como periodo constitucional y 12 ya como una dictadura. Entonces estas paredes de este inmueble pues hablan muchísimo de esos 16 años, ¿no? Donde aún tenemos, digamos, en la memoria colectiva de la gente algunos datos presentes que quizás no hemos comprobado a través de investigaciones, documentales, no están comprobados, pero son datos que para ellos son tan curiosos y que los siguen reproduciendo, como la existencia de algunos calabozos en la base de los torreones, donde se
se apresaban y se torturaban a presos políticos durante la dictadura o quizás como castigos para soldados de la Guardia Presidencial. Entonces son un montón, digamos, de historia, mucha vivencia, ¿verdad? Que a la gente le gusta, digamos, reproducir y que ha reproducido oralmente durante esos 16 años, ¿verdad? Aparte de que en esos 16 años la casa sufrió muchas mejoras, la habilitación de los espacios de salones protocolarios, la ampliación de los predios. Entonces, sin duda es un periodo, digamos, muy relevante para la casa. Y ya tendremos tiempo, Lidisis, para hacer ese recorrido histórico y también por la edificación, para conocer más a detalle todo esto que usted nos está comentando. Pero antes, nosotros queremos hacer un pequeño corte para dialogar con el arquitecto que nos va a explicar esa parte, cómo es construida esta edificación y sobre todo esos detalles artísticos que tiene la misma. Así que por aquí nos despedimos un momento y luego nos vemos allá. Gracias. El 3 de agosto de 1916 inició la construcción de la Casa de Gobierno, disponiéndose para ello utilizar los materiales más idóneos, incluyendo nacionales y extranjeros. Este inmueble fue diseñado por el arquitecto italiano Augusto Bressani, de igual manera también participó en la construcción y es un inmueble que tiene estilos arquitectónicos, en este caso varios, por decirlo así. Es llamado en este caso arquitectura ecléctica, que es la unión de varios estilos arquitectónicos en un solo inmueble. En la parte del frontispicio, que es la parte de la rotonda, la fachada principal, se observan 6 columnas de piedra tallada, compuesta por 3 tambores de fuste liso. Su capitel es de orden corintio, tiene formas fitomorfas, en este caso formas como de hojas, y además tiene arcos ojivales. Siempre en la parte media de la fachada principal también se observa una serie de leones, cabezas de leones que están unidos por una cadena. Esta cadena se llama alaraja y esto tiene un simbolismo, en este caso arquitectónico, que en este caso hace referencia a la unión de los 5 países centroamericanos. También pues parte de en sí los elementos de piedras son de piedra rosada, tallados. También el inmueble tiene balcones, en este caso con su basa, balaustres y pasamanos de piedra rosada, y tiene una cúpula escamada. Esto tiene mucha referencia a la arquitectura militar. En este caso también con coronada, en este caso por unas almenas y troneras al finalizar. Sí. En sus laterales, iniciando, los zócalos son de piedra rosada tallada, en este caso zócalos de un estilo arquitectónico renacentista. Tiene alfices de piedras talladas también, se observan algunos mascarones con formas de caras de mujer y de hombres, y culmina con un remate de almenas y troneras evocando la tipología arquitectónica de fortalezas. Ahora, considerando que la edificación llevó 10 años para finalizarla, ¿qué tan fácil o difícil desde la arquitectura resulta diseñar algo y luego irse moviendo con el tiempo? Sí. Pues en aquellos años Héctor Bressani tuvo como referencia muchos castillos y fortalezas que él vio antes de venir a Honduras. Principalmente observamos torreones que hacen referencia a algunos fortalezas que se encuentran en Portugal, y pues para la época el diseño fue bastante complicado, porque tenemos que hacer referencia que aquí se utilizó la técnica italiana del corte de piedra, y era una técnica especializada, la cual pues la trajo el arquitecto Bressani y tuvo que transmitir el conocimiento a los talladores de piedra de esa época. Entonces sí se requería, por decirlo así, de una mano de obra especializada que tuviera experiencia en este tipo de obras. Aquí donde estamos ubicados, ¿cuál es el nombre que se le da? En este espacio se denomina la rotonda.
Es el frontispicio, es el acceso principal hacia el inmueble y pues usted ingresa a los corredores interiores, se encuentra aquí pues se hace la presentación cuando usted ingresa al museo y nuestros compañeros, los guías, pues le dan un recorrido y pasa a los distintos corredores y salones que se encuentran en este lugar. Sí. ¿Qué detalles arquitectónicos vemos en esta entrada triunfal? En esta entrada, pues, observemos inicialmente estas escaleras que son de tipo imperial. Observamos también los pisos los hacía un señor llamado Alberto Bellucci, muy famoso en todo. Él instaló pisos en casi todos los inmuebles de valor patrimonial del centro histórico del Distrito Central. También observamos esta serie de columnatas de fuste liso, ya tienen un capitel, en este caso dórico, con algunas cornisas, en este caso uvadas. Además vemos esta serie de estatuas, por decirlo así, que tienen forma de hombres, se llaman atlantes o telamomes, tienen una parte baja con un fuste estriado y una ligera panza en la parte inferior, y en la parte superior tienen también un capitel de orden dórico con unas cornisas uvadas. Parte interesante también de este inmueble son los detalles en los cielos, en este caso en las cornisas y los medallones que tienen la iluminación. Si ustedes ven, la parte de las cornisas también se observan formas fitomorfas, en este caso hace referencia a formas de hojas, y también se observan cornisas simples. Otros elementos importantes a destacar dentro de este inmueble son los accesos que tiene cada espacio, que están marcados por alfices tallados en caoba, y observamos algunos elementos como esas pequeñas volutas que también tienen unas escamas similares a las que se encuentran en la cúpula de la antigua Casa Presidencial. Ahora bien, en lo que hacía referencia de las columnas que están en la parte inicial o frontal del acceso a la casa, en relación a las que están en esta entrada hacia las gradas, ¿cuál sería esa diferencia? Pues principalmente las columnas que se encuentran en la rotonda son de piedra rosada, y esta pues ya vemos un sistema constructivo de mampostería, en este caso repellido, pulido y pintado. Y otra de las diferencias son los capiteles en la parte superior de la columna. En las del interior tienen un orden dórico, y las que se encuentran en la rotonda tienen un orden corintio, es un orden más estilizado y se pueden ver formas y tallas de hojas, mientras que en el orden dórico solo se observan las volutas y es un poco más, por decirlo así, sencillos. Y desde el punto de vista, en el momento en el que se inicia la construcción, ¿existía todo ese equipo, esa maquinaria necesaria para modificar y para construir todo lo que vemos acá? Todo ese tipo de técnicas y trabajos se tuvieron que traer, en este caso fueron traídos por el arquitecto Bressani y tuvieron que ser transmitidos a los peones o trabajadores que se tenían en ese entonces, con el fin de que pudiesen depurar esta técnica. ¿Sí? Pero sí, cabe mencionar que durante la ejecución de este proyecto, las técnicas y sistemas constructivos que se utilizaron, pues en este caso eran en muchos de ellos la primera vez que se implementaban en nuestro país. O sea que sí fue un reto bastante grande fue un reto bastante grande, para el arquitecto y también para quienes participaron acá. Así es. Bien. Y ahora vamos a entrar a uno de los salones, porque aquí sí se tomó en consideración la parte de género, porque no solamente están la representación masculina, sino que también hay representación femenina. Sí, vamos a ingresar al Salón de los Espejos, que en aquellos años era por decir así, el vestíbulo donde las personas que visitaban al presidente lo esperaban. Y en el interior se encuentran, además de estatuas adosadas a las paredes con formas en este caso de hombres, también hay de mujeres. Las de hombres, como les dijimos anteriormente, se llaman atlantes o telamomes, y las que tienen forma de mujeres se llaman cariátides. Sí. Actualmente nos encontramos en el Salón de los Espejos. Como ustedes pueden ver, pues el nombre hace referencia a lo que se observa a su interior. Este era el espacio original para el vestíbulo, muebles que se utilizaron en la época.
que pertenecieron a algunos expresidentes, también algunos escritores y escritoras famosos de la época también. Sí. Bien. ¿Y arquitectónicamente qué podemos observar acá? Arquitectónicamente, pues vemos elementos repetitivos siempre en lo que son los vanos o accesos a los distintos espacios. Se observan puertas de caoba talladas. Observamos que los espejos tienen también alarajas similares a la que encontramos en el frontispicio del inmueble, nada más que estas tienen ya formas fitomorfas. Estos espejos tienen también esos elementos en forma de copas en la parte alta. Y se observan también algunos escudos que utilizaron anteriormente, siempre haciendo referencia a esos elementos como volutas, solo que ya no tienen escamas como los que observamos en el corredor. Sí, y estos zócalos de madera también siempre en caoba. Sí, muy interesante todo eso. Cuando se realiza un trabajo arquitectónico es importante considerar el uso que se le va a dar a cada espacio. ¿Se tienen registros de por qué se diseña de esta forma? ¿Qué se esperaba realizar en este espacio? Originalmente, sí, este espacio pues, era el destinado para el vestíbulo. Aquí pues todas las personas que venían a visitar al presidente, diplomáticos, hacían su espera y él los recibía en el Salón Azul, llamado así pues porque en algún tiempo estuvo pintado en azul, y ahí era donde el presidente pues realizaba sus reuniones con diplomáticos y presidentes de otros sitios. Pues miremos el Salón Azul. Pasemos, sí. También este inmueble tiene en la parte alta tiene algunas cornisas bien interesantes, esas cornisas con formas en este caso de algas, y esas cornisas en la parte superior que parecen cubos, cada uno de ellos se llama dentículo, entonces es una cornisa denticulada, y ya en la parte alta serían cornisas ya más sencillas, y en la parte del cielo raso son cornisas uvadas porque todos esos elementos de forma ovoide simulan una uva. ¿Y el Salón Azul? ¿Qué pasaba en el Salón Azul? Pues este Salón Azul era el lugar donde el presidente ya realizaba pues todas sus reuniones con su cuerpo diplomático u otras personas del extranjero. También en este espacio observamos algunos muebles con algunas características distintas a lo que podemos observar en nuestro país. Pues muchos de estos muebles tienen algunos elementos orientales. Por ejemplo, este mueble que se encuentra aquí tiene algunas aves ahí de carácter oriental y pues son muebles que los diplomáticos en este caso traían y daban como un obsequio al presidente que en ese momento estaba en la antigua casa presidencial. Ya pues retomando la parte de las estatuas, observamos los elementos, estatuas adosadas, en este caso femeninas, llamadas cariátides, siempre tienen elementos similares a los de los telamomes, como esta base estriada, y en la parte superior un capitel corintio, siempre con formas de hojas. ¿Y se sabe por qué se utilizó este elemento femenino en esta sala en especial y en las otras masculinas, o esto es misterio? Sí, en realidad pues sí sería un misterio, pero el arquitecto Bressani pues incluyó todos estos elementos en los corredores y los salones más importantes de la antigua casa presidencial. Ahora, si bien es cierto, usted comentó que él toma varios elementos de la arquitectura y los combina en uno solo, pero también respondía a la necesidad de una época determinada. ¿En ese momento se consideraban mucho los adornos? Considerando que los estilos arquitectónicos a Honduras, por decirlo así, llegaban retardados. Lo que venía aquí en principios de 1920 ya tenía posiblemente 30, 40 años que en Europa ya habían sucedido, ¿verdad? Y toda esta serie de elementos arquitectónicos, una de sus principales características es, en este caso, la ornamentación. Y sí es característico en este caso de la arquitectura que se daba en ese tiempo. Correcto.
¿Qué más entonces podemos observar en la arquitectura en este salón? En este espacio también podemos observar en la parte posterior, donde se ubican esas dos sillas, eran las sillas donde se sentaban, por decirlo así, los presidentes de Centroamérica. Hay fotografías, hay una en la cual se ven 6 sillas. Actualmente se observan 2 en este salón. También algo muy importante y peculiar es ese elemento, esa balaustrada de madera de caoba con ese escudo y ese elemento que parece un manto, ¿verdad? Todo eso es tallado en madera y una peculiaridad que ese escudo que se encuentra ahí pues no es el escudo que actualmente utilizamos, el que hizo Ladislao Valladares, se cree que lo hizo, es un escudo anterior a ese. Y observamos elementos muy importantes en la parte del techo, siempre las cornisas, elementos muy importantes dentro de este inmueble con una peculiaridad que ahora en este caso son pequeñas ménsulas. Cada elemento de esos que hacen la forma como que sostienen otra cornisa se llama ménsulas. Siempre las cornisas jubadas en la parte superior y estos medallones imponentes y sobre todo las arañas o chandeliers, estas lámparas en vidrio cortado. Esta que está en la parte central que tiene elementos rojos, en algunas literaturas se informa que ese estaba antes en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y en algún momento pues un presidente decidió traerla aquí a la antigua Casa Presidencial. Sí. Para usted como arquitecto, ¿qué es lo que más le llama la atención de la construcción? A mí hay un elemento que me fascina en este inmueble, es la cúpula. La cúpula es un elemento muy interesante porque tiene una serie de ventanas llamadas buhardillas, características por la ornamentación que tiene, características de la arquitectura victoriana. Y esos elementos en forma de escamas también que tienen un simbolismo militar. Inicialmente habíamos hablado que este inmueble era de arquitectura ecléctica, entonces tomaron como referencia elementos también de fortificaciones, como habíamos dicho, el torreón que se observa en la parte posterior toma el concepto de un torreón que se encuentra en un castillo en Portugal. Y pues el arquitecto Bressani, por decir así, trajo a este inmueble lo que él había observado en sus viajes alrededor de Europa. Así. Vamos a seguir entonces disfrutando de la arquitectura que existe en esta antigua Casa Presidencial. Perfecto. Una peculiaridad de este corredor son los pisos. Los pisos también fueron realizados por Alberto Bellucci. Él era un geómetra e ingeniero químico que trajo ese tipo de técnica aquí a Tegucigalpa y se especializó, y la gente que tenía la capacidad económica de poder costearse estos elementos pues lo hacía, y usted va a ver ese tipo de pisos en muchos inmuebles de importancia aquí en el centro histórico del Distrito Central. Siempre también vemos elementos como son los telamomes, los alfices también, en este caso de madera tallada, y esta serie de arcadas, en este caso arcos ojivales, y siempre pues vemos los capiteles corintios con formas de algas u hojas, este elemento que es como un tímpano, y sí, siempre la columna en piedra rosada tallada, compuesta en este caso por 2 tambores y la basa y los anillos en la parte inferior. Algo muy importante también es el claustro de la antigua Casa Presidencial. Es un punto a la gente le gusta mucho venir al inmueble y tomarse una fotografía ahí con ese angelito que se llama querubín, esa es una fuente, ¿verdad?
También vemos en la parte alta de las paredes de este claustro otro tipo de cornisa, esos elementos que parecen fajas, es una cornisa en forma de faja. También vemos las gárgolas, en este caso tienen unas caras como formas de felinos. Las gárgolas son así los desagües por donde sale el agua. Y esa serie de elementos que nos recuerdan caricaturas o castillos que vemos en nuestra infancia que se llaman almenas citroneras también. Y así esos elementos en forma de escudos también que son muy importantes. ¿Se estudia esta casa cuando se lleva la carrera de arquitectura? Se hace referencia a los monumentos nacionales, los inmuebles más representativos en la academia, principalmente en la clase de conservación de monumentos, sí, se hace referencia a cuáles son los inmuebles más importantes de nuestro país, en este caso del Distrito Central. Sí. ¿Y qué significó para usted primero escuchar hablar de una casa como esta o ver fotografías y ya adentrarse en el mundo de la construcción de esta casa? Pues inicialmente como estudiante para mí siempre representó mucho interés lo que es la arquitectura historicista, que la arquitectura historicista son los estilos arquitectónicos, los primeros estilos arquitectónicos que se tuvo a través de la historia, ¿verdad? Y sí es muy importante estudiar, aprender, leer mucho y observar dibujos, libros, y ver esos elementos y darse cuenta que esos diagramas o dibujos antiguos de libros de 1800 también los tenemos aquí, y aquí sí los podemos ver pues en físico, pues muy interesantes. Sí. Y sí se debe, en mi caso pues hemos tratado de prepararnos y aprender a lo más que podemos acerca de todos estos estilos y elementos arquitectónicos. Sí. El arquitecto Bressani tomó su concepto arquitectónico, su forma de uno que hay en Portugal y lo adoptó a nuestro medio. Podemos ver esa serie de vanos u orificios, en este caso ese se llama ojo de buey. Miramos la puerta con su arco ojival y esa media rueda en la parte superior de madera, con parteluces de madera. Y otro elemento característico del inmueble son en sus esquinas ese tipo de piedra rosada en esquinas, característico de la arquitectura neoclásica. Observamos siempre también en la parte de los alfices, en este caso estos son tallados en piedra rosada, estos mascarones con caras femeninas y masculinas, y podemos ver en este caso las sisas o la unión de la piedra, donde el arquitecto Bressani pues trajo la técnica de talla de piedra rosada que trabaja, por decir, a compresión. Todos yuxtapone unas sobre otras, ¿verdad? Y tienden a formar estos elementos. Sí. Hay un elemento muy importante que a mí me gusta resaltar de este inmueble, y es esta. Tiene un elemento que no está en otra ventana de la antigua casa presidencial, y es esa jamba a la mitad. O sea que de una ventana hace dos más pequeñas, ¿verdad? Con esa piedra, usted ve todas las demás solo son de madera, esa tiene una jamba de piedra tallada y ese elemento se llama mainel. Entonces es algo también muy representativo que a mí me causa curiosidad porque pues, solo en esta ventana ha de haber tenido que se hizo solo de esa manera. ¿Sí? Y siempre vemos pues en la parte de lo que es el muro, la serie de almenas y troneras. Almenas es el elemento vertical y la tronera es el elemento por decir así, donde está el hueco. Se llama así porque en la Edad Media, pues en la tronera se colocaban pues, cañones y ahí donde tronaba, pues, entonces, por decir la así. tronera. La tronera, sí, correcto. Y este otro torreón, muy interesante, que es el que da al río. Toda la serie de arcos ojivales, impostas, almenas y troneras, solo aquí que en este caso con una forma cóncava. Y esa serie de circunferencias, vemos también, esa se llama gota, porque parece una gota la que va a caer ahí.
Cabe destacar que esta edificación es una de las que ha sobrevivido al Mitch, estando tan cercana al río. Cercana, sí. ¿Tiene que ver la arquitectura con eso o es otra cosa ya de topografía, de suelo y otros temas? Pues en aquellos años cuando se inició la construcción de este inmueble, creo que aquí se ubicaba el Hotel Vitelli, algo así era el nombre, y también era como la Embajada de México, y a ellos se les compró el predio y ahí se inició. La verdad, no sé por qué se escogió esta locación para el inmueble, pero como usted hace referencia, durante el Mitch hubo muchos daños. Algunos elementos de la parte baja, pues que eran barracas antiguas, Claro, eso sí también se dañaron. También en la parte de este lado donde se ubicaba una cripta, yo recuerdo bien pequeñito pasar con mi papá por el Puente Mayor y ver un venadito ahí. Pero... Excelente. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Carías, que nos ha explicado a detalle esos elementos que desconocíamos sobre la hoy llamada antigua Casa Presidencial. Muchísimas gracias y estaremos en contacto siempre para seguir conociendo más sobre estas edificaciones importantes de Tegucigalpa. Sí. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar con este recorrido. Ahora nos vamos a reencontrar con Lidice Figueroa, quien nos va a explicar sobre esos espacios que ya nos había dicho algo al respecto, como son los calabozos, quiénes eran torturados ahí o simplemente eran espacios que se utilizaban para el descanso. Una de las utilidades que se le asignó a este inmueble es el Archivo Nacional, es decir, que se guarda una serie de documentos que nos siguen contando sobre nuestra historia, los acontecimientos de Honduras. Don Manuel, o Manuelito como lo llama el personal que labora en la antigua Casa Presidencial, es un asiduo visitante. Lo hace como historiador, investigador y escritor. Aprovecha los documentos resguardados en las paredes de la imponente edificación. Bueno, soy historiador, ¿verdad? Graduado en la universidad. Trabajé 21 años en antropología e historia. Actualmente como jubilado me llevo aquí en el Archivo Nacional, ¿verdad? Buscando información por diversos tópicos, ¿verdad? La experiencia mía en estos tiempos de haber trabajado en antropología por 21 años, pues te consigo un pequeño dato con otros que tengo, ya armo una historieta pequeña. Así que eso me ayuda para incluso publicar, ¿verdad? Y me llevo aquí, me hacen consultas y con todo gusto, ¿verdad? Es un placer. Y es verdadera, ¿verdad? Porque inclusive cuando nosotros publicamos y damos referencias de dónde tomamos la información, nos cree la gente, no decir, me contaron, dicen, cuenta la tradición, no. Documento tal, fecha tal, y quién lo escribe, para qué dependencia llegó, y toda la información que a la gente le interesa. Y eso nos da confianza a nosotros, ¿verdad?, de la veracidad de que sí consultamos. Y nos ponemos en el caso de decir, que me pregunten a mí, como un desafío, porque tenemos nosotros esa mentalidad de decir, he investigado. Bueno, digamos con referencia al inmueble, ¿verdad? Sabemos nosotros que duró 10 años. Y muchos se preguntan, ¿por qué duró 10 años? Pues simplemente veamos en el periodo que empieza a construirse, en 1915. Son los relajos de los famosos generales de Cerro, ¿verdad? De los, digamos, doctores, pero doctores en leyes, la mayoría de todos ellos. Y dura 10 años, que incluso el constructor se va de aquí porque dice que aquí no se puede trabajar. Y aún sin haberse concluido el inmueble, es habitable, ¿verdad? Los planos no los va a encontrar en ningún lado porque hacen cita de que en cierto sitiado se quemaron. Y todas las fotos que aparecen sobre el inmueble, siempre hay gente en las orillas haciendo guardia. ¿Por qué? Porque era un lugar donde estaba la autoridad y tenemos los puntos referenciales de la Juana Laínez, la Chivera, el Cerro Grande y el Picacho, para que el enemigo sitiara o enfilara sus cañones hacia acá. O sea que este inmueble sirvió de todo. Yo me reservo algunas cositas, si bien hubo modificaciones, pero son leves. Para el caso, desde un principio, aquí, donde está el local de la Casa Presidencial,
era una casa particular y muy especial de un señor que era militar, ¿verdad? Y se lo vendió al gobierno, pero antes había sido casa particular, después lo alquiló a la Embajada de México. Antes las embajadas les decían legación y aquí estuvo un periodo. Después se vende, ¿va? Pero yo estoy seguro que de la casa particular al hacerle el arriendo a la embajada, el muro no es el anterior, sino que encima del anterior se hizo este, porque hay fotos que así lo ameritan, ¿verdad? Y cosas así. Y después viene lo que el folclore dice en nuestro medio, ¿va? De que allá hay pozas, que allí fue como portal de una mina, incluso mencionan una, pero sabemos que la posición de esa mina es al otro lado del río, ¿va? Y que aquí siempre se hunde, pero ya sabemos nosotros que por tiempos, la única inundación que hubo fue la de Jazmín, en 1151, pero es por la condición freática de que está el terreno, pero el inmueble sí, ¿ve? Como ese folclore que dicen que de la iglesia de la Merced hay un túnel acá, eso no, ese folclore, ya esos edificios se hubieran hundido, pero dejemos el folclore. Nos reencontramos con Lídices, historiadora del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Vamos a bajar al primero o tercer nivel, depende de dónde estemos ubicados, de la antigua casa presidencial. ¿Qué hay ahí? Bien. Vamos. Sí, la casa, bueno, esta casa tiene 3 niveles. El nivel inferior, que es el que conocemos como sótano, digamos, que es hacia donde nos dirigimos en este momento. En ese sótano se ubicaban los dormitorios de la servidumbre, las barracas de los soldados de la Guardia Presidencial, la cocina, la cochera, y tenían acceso también en ese nivel pues a los torreones de vigilancia y a los famosos, digamos, calabozos que hablábamos, ¿verdad?, que están ahí entre la memoria colectiva de quienes tuvieron algún tipo de relación con este inmueble. Pero ¿existe en relación a eso, existen pruebas que realmente se utilizaba para torturar a las personas, sobre todo en la época de Carías, o eso queda más en el colectivo? Realmente no hay pruebas documentales de que se hayan utilizado para esos fines. Es más, en realidad, parte de la tradición oral de personas que tuvieron algún tipo de vínculo o que sus padres pues tuvieron algún tipo de vínculo con este espacio en esa época, ¿no? Entonces es algo más que está presente en la memoria colectiva de las personas. Y ahora vamos caminando por un espacio donde era utilizado ¿para qué anterior? Sí, esta pues una plazoleta, aquí vemos una fuente. Ubicados en la parte de abajo teníamos la barraca de los guardias, de la Guardia Presidencial, la cocina, cuando el huracán Mitch fue la parte que se afectó, toda esta parte estaba de aquí, la parte que se afectó del inmueble. Ahí había uno de los 3 hermosos jardines, porque tenía 3 jardines esta casa. Entonces eso era básicamente como... Y acá también surgen otras historias con respecto a las personas que laboraron muchos años en la cocina, y resulta que hay que Montenegro sobre todo fue el que más popularizó ese recuerdo de la gente, donde se asegura que una de las personas que servía en los banquetes de Casa Presidencial reaparece. Sí, y no solo eso, hay muchas historias. Realmente que los inmuebles, muchos de ellos guardan, digamos, son objeto de muchas leyendas urbanas, y un inmueble como esto pues no es la excepción, ¿verdad? El cuentista pues Jorge Montenegro, ¿verdad?, que de Dios goce, fue uno de los que registró en una de sus publicaciones las famosas apariciones de antigua casa presidencial. No solo está el de la servidumbre, sino que también hablan de que eso es algo que es como más generalizado, ¿verdad? Hablar de esta aparición de la mujer vestida de blanco. Esa mujer vestida de blanco, alta y muy guapa, que aparece por las noches, en las madrugadas.
y que ronda por los pasillos. Se cuenta que durante el gobierno de Suazo Córdoba, de Roberto Suazo Córdoba, sus guardias la vieron caminar por los pasillos cerca de la oficina del despacho presidencial en el segundo nivel, y cuando los guardias le llamaron la atención, la mujer se metió, atravesó las paredes hacia el Salón Azul. Eso es algo pues que registró Jorge Montenegro en su libro, y que si usted habla aquí con los guardias o personas que tienen muchísimo tiempo de laborar aquí, siguen sosteniendo que la mujer sigue apareciendo y que la han visto. E incluso hay quienes aseguran de que es la mujer, la esposa de Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Pero son esas historias, ¿verdad?, de las que hablamos, que están pues presentes en la oralidad, ¿no? Y bueno, nos estamos dirigiendo justamente al segundo nivel, que funcionaba como la residencia presidencial. Ahí estaban las habitaciones de huésped, la habitación del presidente, también había un despacho presidencial, el área de la cocina. Posteriormente, a partir de la década de los 50 del siglo XX, se habilitó un salón como salón protocolario también. Había un salón denominado el Salón Rosado, donde se hacían eventos. Entonces, este nivel básicamente era la residencia presidencial. ¿Y la mayoría de los presidentes habitaron acá o preferían sus casas? No todos lo utilizaron como residencia, sino que algunos pues tenían ambas funciones, pero otros solamente para las funciones meramente de gobierno, ¿verdad? Y se trasladaban pues a sus residencias. ¿Quién se conoce que sí vivió de los primeros en habitar esta zona? Tiburcio Carías Andino, Juan Manuel Gálvez, Rafael Leonardo Callejas, Ramón Villeda Morales. Realmente fueron varios los que la habitaron también como casa presidencial. Bueno, aquí tenemos justamente enfrente de nosotros, tenemos una recreación de un despacho presidencial que fue utilizado por diferentes gobernantes, especialmente pues por Tiburcio Carías Andino. Utilizó este espacio como despacho presidencial, y a este costado tenemos el famoso Salón Rosado, que fue habilitado como salón para eventos protocolarios, pero que anteriormente funcionaba como la habitación del presidente. Esa era la habitación presidencial, y a la par pues tenía su cocina, ¿verdad?, específicamente. Y este era el famoso Salón Rosado. Salón Rosado, sí, que tuvo básicamente dos funciones: como habitación presidencial y cocina, específicamente para atender al presidente, a la familia, y posteriormente como salón de eventos, salón protocolario. Por acá entonces se encontró a alguna de las apariciones de las que hablábamos. Seguramente que sí. También se habla de una aparición de un niño, de un pequeño niño, justamente en este nivel donde nos encontramos ahora. Jorge Montenegro también relata de la aparición de un niño de 8 años que le gustaba caminar por los pasillos, que luego se escondía en la oficina o en la habitación del presidente y luego desaparecían. Aquí tenemos justamente una galería de los presidentes que habitaron y utilizaron la casa como sede de gobierno, desde Rafael López Gutiérrez, terminando con Rafael Leonardo Callejas en 1992. Por eso hablamos de que fueron 70 años donde este inmueble funcionó como casa de gobierno. Bueno, este Salón Azul, sobre todo, pues ha trascendido muchísimo su habilitación durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Entonces, el uso de este espacio pues era diverso, desde eventos protocolarios, eventos sociales como bailes,
también eventos, digamos, ya más oficiales del gobierno, tomas de posesión, reuniones de ministros, recepción de comitivas que venían de otros países, ¿verdad? De países vecinos. Hay fotografías donde se ve a los presidentes reunidos, sobre todo Tiburcio Carías Andino y Juan Manuel Gálvez, reunidos en este espacio con mandatarios de las repúblicas vecinas. También tenemos, digamos, por ejemplo, aquí en el Mezzanini, que es la parte posterior de este salón, desde ahí se dictaban, digamos, o se desarrollaban algunos discursos de los mandatarios hacia sus ministros, hacia su funcionario, ¿verdad?, principales de gobierno. Entonces realmente el uso, digamos, de este espacio era diverso, ¿no? Pero sobre todo era salón de eventos y de protocolarios y sociales. Es importante destacar que todo esto es un tesoro que existe en la capital del país y que debe ser fortalecido, cuidado y resguardado por todos y todas. Así es. El inmueble donde nos encontramos es quizás una de las edificaciones republicanas más emblemáticas hasta ahora construidas, no solo por su función como casa presidencial durante 70 años, sino también por la historia que resguarda, por su belleza arquitectónica. Tiene un doble marco de protección legal. El 13 de julio de 1989 fue declarado como bien cultural y luego en 1994, cuando se declara como monumento nacional el casco del centro histórico del Distrito Central, dentro del que está inserto este inmueble, entonces le da otro marco de protección. Entonces, sin duda es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas cuidar de este espacio, protegerlo para que toda esa memoria histórica que resguarda el inmueble pues perdure, ¿no? Porque las funciones, digamos, del espacio van cambiando, pero no así su importancia y su riqueza y su valor, ¿verdad? Como obra arquitectónica. Por su valor histórico, por su valor antropológico, porque ya en 1992, cuando Rafael Leonardo Callejas decide cambiar la sede del gobierno, entonces el Instituto Hondureño de Antropología e Historia empieza una restauración del inmueble e instala durante un corto tiempo, eso sí, pero instala el Museo Histórico de la República en este lugar. Luego estuvo, digamos, sin un uso definido durante un tiempo hasta que en 2007, mediante un acuerdo ejecutivo, se crea el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, que es la función que tiene actualmente este inmueble y que es de suma relevancia también. Por eso le digo, el cambio de uso y de función no va en detrimento de su valor histórico, de su valor antropológico y arquitectónico. Este centro documental está conformado por el Archivo Nacional de Honduras, la Biblioteca Jesús Núñez Chinchilla, especializada del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y el Archivo Etnohistórico del Instituto también, que es el archivo central, ¿verdad?, de la institución. Y además de Centro Documental de Investigaciones, también se ha vuelto a habilitar como salas de museos temporales para darle, digamos, un uso también cultural a este espacio, ¿no? Hasta acá entonces llegamos con esta serie de programas que hemos estado realizando en UTV, el canal universitario de la cultura, titulado Tesoros en la Ciudad. En la próxima entrega estaremos visitando otro emblemático edificio en la ciudad capital. Esto ha sido todo con la ayuda y la colaboración de los compañeros en cámara. Se despide de ustedes, Ana Michelle Lozano.